Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta charla. Ya es la cuarta y ya casi de las últimas. El día de hoy nos encontramos Neurosináptica, está la psicóloga Cintia Ascensión Acosta y del Centro de Acompañamiento Integral, Fernanda, quienes ya me conocen. El día de hoy vamos a cerrar, digamos, esta dinámica de charlas con un tema importante, no porque el resto no lo hayan sido, sino más bien es como conjuntar los que ya hemos platicado anteriormente por el día de hoy. El día de hoy hablaremos del impacto psicológico en madres y padres, pues que digamos han tenido que enfrentarse a esta nueva modalidad o a esta educación virtual. El día de hoy le tocará a Cintia responder algunas preguntas, algunas por ahí dudas que tenemos al respecto y bueno, le vamos a dar continuidad a esas preguntas. Cintia, buenos días, qué gusto verte y saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, ¿y tú? También muy bien, ya terminando casi la semana, entonces todo va muy bien. Sí, para ahora sí hablarnos de todos los papás y mamás que están en este reto. Exacto, exacto, porque ya lo hemos platicado anteriormente, ¿no? Bueno, los niños, las niñas, los docentes, pero psicológicamente, ¿qué impacto hay en papás y mamás que se han dedicado pues a esta nueva modalidad o a esta educación virtual y que seguramente lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Porque bueno, aunque hay alguna incertidumbre todavía sobre si sí o si no cerramos el ciclo o al menos iniciamos el semestre, pues bueno, definitivamente mamás y papás tienen que entrarle a esta parte y además de eso, pues ya sabes, ¿no? Toda la carga laboral, cuestiones de la casa y bueno, un montón de cosas que ya ahorita tú nos platicarás un poquito más a detalle. Justo quiero iniciar con esa primera pregunta, Cintia. A ver. ¿Cuáles crees o cuáles han sido las primeras características que se alcancen a visualizar o el primer impacto, digamos, a manera de dificultades en mamás y papás a razón de esta situación? Mira, vamos identificando también que dentro de nuestro mismo ritmo de vida tenemos tanto factores protectores como factores estresantes que vienen a mermar o a beneficiar la salud mental, ¿no? Realmente vemos que ahora las madres y los padres vienen a sumarse un factor de estrés más, uno, la pandemia como está como tal, y otro, el reto que ya lo mencionaba al inicio, de educar virtualmente. No quiere decir que antes estuvieran totalmente desligados de la educación hablando en el tema escolar de con sus hijos, sin embargo ahora es, bueno, ahora yo soy la autoridad, ahora yo soy el maestro o maestra frente a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hablando de los factores de estrés, este viene siendo un desencadenante más para que se mermen las dificultades en salud mental. Estamos hablando que si la madre o el padre ya presentaba niveles altos de estrés, irritabilidad, ansiedad, sentimientos de soledad, tristeza, estado de ánimo depresivo, bueno, ahorita vinieron a implementarse más temores, temor a enfermarnos, temor a la muerte, que no solamente me suceda a mí o a mis hijos o a mis familiares cercanos, ¿no? Porque ahora ya hay amigos, jefes, la incertidumbre de qué va a pasar con el trabajo y ahora, bueno, la educación virtual viene a ser otro factor de estrés, como decimos por ahí, otro granito de arena a este vaso, para que entonces todas estas sintomatología que te estaba mencionando incremente más. Aquí quiero aclarar un punto muy importante. Generalmente estos síntomas ya se venían presentando en las madres y en los padres y este es un detonante más. Pero también está el otro escenario en el que había madres y padres que estaban, digamos, con sí altibajos emocionales, porque es normal que todos lo tengamos. Sin embargo, a raíz de esta situación, fueron diferentes estresores que pues ya no permiten realmente tener un estado emocional normativo y que por lo tanto al momento de estar en contacto con el niño pueden detonar, ¿por qué? Porque no lo entiendo, porque es frustrante, porque yo pasé por eso hace 20, 30, no sé cuántos años, y bueno, ya no recuerdo ni siquiera las reglas, ajá, ni me acuerdo, nunca lo utilicé, nunca fui bueno para esas materias, y ahora, híjole, le tengo que enseñar, ¿no? Entonces, son factores de estrés sumamente altos que incrementan toda esta sintomatología. ¿Qué nos estamos encontrando en madres y padres? Mayores trastornos de ansiedad, síntomas depresivos, y también por ahí voy a tocar, híjole, una realidad que es muy triste. En algunos se está desarrollando ideación suicida
¿Por qué? Porque es la incertidumbre ante toda la situación y bueno, este vuelve a ser un peso más, una mochila más que tengo que cargar y con la que no cuento con las herramientas necesarias para poder beneficiar la educación de mis hijos, ¿no? Ya. Entonces es que más bien está como avanzando, ¿no? Esa parte sintomatológica y que entonces se está potencializando y que, bueno, está generando obviamente mayor dificultad. Y no nada más para la educación de los hijos o las hijas, sino también para ellos mismos, ¿no? Ellas mismas en el trabajo, en las labores, no sé, en el montón de cosas que cada uno y que cada una tenemos. Fíjate que hace un tiempo justamente platicaba con un par de mamás que me decían, Fer, es que ya no puedo, ¿no? O siento que ya no puedo. ¿Es normal entonces? Porque de repente sí es como esta parte de, a lo mejor soy una mala madre, ¿no? Porque no soy buena educando. Educando hablando de la parte académica, ¿no? Sí, Porque claro. bueno, sabemos que hay una responsabilidad en el sentido de la crianza, pero educar en este otro sentido, ¿es normal entonces que aparezca como esta sensación de sentirse sobresaturado o demasiado saturada por lo que está pasando ahorita y más por la educación de los hijos y las hijas? Sí, es totalmente normal y esperado que tanto madres como padres se sientan sumamente desbordados al momento de tener que enfrentar esta educación escolar. Ya lo hablamos incluso en la charla en la que tuvimos tú y yo, en el sentido de que si los profesores no estaban preparados para enseñar de forma virtual, bueno, ahora hablando de una madre, de un padre que se dedica al hogar, a ingeniería o alguna profesión en específico que no necesariamente, que puede ser muy bueno en su área, pero no al momento de transmitir esos conocimientos. Entonces, hablando de todas las frustraciones que ya trae en el entorno laboral, familiar, y ahora súmale que es una frustración más el no saber cómo transmitirle esa información a los hijos, pues sí viene a ser este impacto de saturación, ¿no? Ahora, no todo también ha sido negativo, hay algunos mamás y papás que en esta apertura han dicho, híjole, ahora ya comprendo cuál es la situación de mi hijo y entonces empiezo a detectar que hay necesidades que no puedo cubrir y empiezo a buscar otras herramientas para beneficiar el aprendizaje del niño, ¿no? Regresando al entorno de la educación escolar. Y entonces empiezan a buscar otras alternativas, empiezan a acercarse también las madres y los padres a decirnos, ¿qué hago? Porque ya me voy a jalar de los pelos, ya me voy a encerrar yo en un cuarto o ya renuncio a esto y que se quede sin estudiar, ¿no? Pero hay otros padres que pues sí han dicho, híjole, ya lo detecté, bueno, vamos a ocuparnos de esa situación, ¿no? Que bueno, no es nada fácil, ¿cierto? Porque también lo platicábamos en la primera sesión que tú y yo tuvimos, esta parte de reconocer cuáles son también como profesora o profesor mis limitantes, no limitaciones, sino más bien como esas barreras que si el internet, que si la computadora, que si el desconocer las plataformas virtuales, entonces como mamá y papá, pues también, ¿sí? Porque encima de trabajar en todas esas áreas que dices, también hay que entrarle a la educación y a la educación académica, a la educación virtual. Y entonces se viene como ahí una cuestión muy compleja. Hay una pregunta que me parece muy interesante, que bueno, ahorita nos hemos enfocado justamente en estas herramientas o estrategias que tenemos que implementar para esta educación virtual. Cintia, pero creo que hemos descuidado mucho la parte y después. O sea, ¿qué herramientas o qué estrategias o qué impacto psicológico puede existir en mamás y papás cuando venga el reajuste a la escuela presencial? Porque bueno, tú y yo creo que todos esperamos que sea muy pronto, ¿verdad? Pero ¿y de qué va a pasar? Va a pasar. Entonces, ¿cómo va a impactar psicológicamente esta parte en ellos y en ellas? Mira, de las principales preocupaciones que va a detonar, y es esta, va muy relacionado con factores de ansiedad y de estrés, es, ya voy a mandar a mi hijo a la escuela, pero es que, ¿y si no están al pendiente de si se lava las manos? ¿Y si no desinfectan algo? Vamos, hablando, incluso lo platicamos en la primera charla, nosotros somos docentes en un nivel preparatoria, universidad, y todavía es complicado incluso en esa población el decir, no hagan grupos, dispérsense, mantengan la sana distancia. Entonces, vamos entrando a la mentalidad de una mamá, de un papá, de un chiquito de preescolar, en el que sabemos que están en el patio de juegos corriendo, que comparten alimentos, que lo que encuentran en la mesa muchas ocasiones se lo llevan a la boca y entonces no está bajo mi control, nada de lo que mi pequeñito pueda tocar, de lo que pueda meter a su boca, del contacto que pueda tener con sus compañeros. Entonces, de los principales temores
y esto es una angustia constante y un factor de estrés sumamente recurrente es, ¿y si se enferma? ¿Y si sucede algo más? ¿Y si no me avisan a tiempo? ¿Y si? Y este y si que se alarga nos va a estar aumentando los niveles de ansiedad extremadamente, algo que muy probablemente en algún momento esa madre o ese padre de familia requiera un acompañamiento tanto terapéutico como médico. ¿Por qué? Porque es algo que, híjole, está fuera del control de todos, ¿no? Incluso hemos visto casos en el que personas se enferman y he estado en mi casa, me llegaba y me lavaba y aún así llegaron a enfermar, ¿no? Entonces tenemos por ahí la preocupación a la salud, tenemos el aumento en cuanto a cuestiones de ansiedad, pero también nos vamos a encontrar en muchos pequeñitos dificultades sociales. Estamos hablando de un escenario anterior en el que los pequeñitos, por tener algún trastorno del neurodesarrollo, por tener algún trastorno mental o simplemente por las dificultades de que no ha adquirido las habilidades sociales adecuadas, pues ya presentaban dificultades sociales, ¿no? Este periodo de aislamiento, y ya lo mencionaba Perla y Olga en una de las charlas que ellas tenían, favoreció a los niños que tenían estas dificultades sociales y ahorita se sienten sumamente cómodos. Pero entonces regresamos y viene a ser otro reto porque entonces tenemos dificultades de adaptación en estos pequeñitos. ¿Cómo nos impacta como padres? Pues que van a venir los recaditos de ya peleó, ya se aisló, ya no participa, y entonces seguimos regresando, seguimos aumentando este saquito de arena con preocupaciones. Es lo que más va a empezar a suceder. Vuelvo a tocar esta realidad que es muy triste, pero también se van a desencadenar por ahí varios pensamientos de ideación suicida al momento de que este saco de arena para la persona sea tan insoportable. Y es algo que también tenemos que voltear a ver en todos estos padres y madres de familia. Fíjate, Cintia, me hiciste pensar qué interesante, ¿no? Y ya lo mencionabas, esta parte de habrá madres y padres que requieran un apoyo, un acompañamiento psicológico. En este momento se me ocurre poner sobre la mesa la posibilidad de estrategias para prevenir. No sé, a lo mejor empezar a dar más charlas como estas, ¿no? Podrían, creo que, ayudar a mamás y papás como a, pues al menos hacerse a las ideas, ¿no? De que esto puede pasar. Y entonces, sabiendo que eso puede pasar, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? A lo mejor, no sé, haciendo un poco énfasis en los horarios, si ahorita mi niño y mi niña se levanta a la hora que quiere y se duerme a la hora que quiere, como empezar a implementar esta parte, ¿sí? Para que a la hora de que llegue el momento de adaptarse o readaptarse a esa situación en la escuela presencial, pues no sea tan difícil, ¿no? Creo que es como algo que se podría también manejar. No sé si tengas tú alguna otra. Sí, y de hecho, continuando con tu punto, es algo muy importante, o sea, ahorita estamos en una etapa de vacaciones escolares con los niños, al menos los niños están de vacaciones, docentes se siguen preparando para estos retos, papás están a la expectativa de, bueno, va a ser presencial, va a ser virtual, cuál va a ser la situación. Sin embargo, entonces estamos en un momento de pausa o de paréntesis, precisamente para voltear y analizar en el sentido de, ok, mi hijo ya estuvo 2, 3 meses bajo una educación virtual, ¿qué sí le favoreció? ¿Qué le dificultó? Y entonces, ok, sigo favoreciendo que todo esto que se le facilitó se siga presentando. Pero vamos ahora con las dificultades. Si ya detecté que hay dificultad, a lo mejor en la clase de español, porque no comprende, porque no hay un audio adecuado, etcétera. Entonces empiezo a agarrar otras estrategias para complementar estas dificultades. Ahí hablando del horario. Algo que también favorecería bastante a los pequeñitos es volver a regresar a una rutina. Hablo de una rutina flexible porque también en una ocasión me comentó una mamá de una de mis pacientes, me dice, es que yo me había puesto una rutina de a las 9 nos levantamos, a las 10 es desayuno, a las 11 tareas del hogar, a las 12 escuela y así, ¿no? Bien marcadito. Me dice, no duré ni una semana porque entonces ahora me estresaba el no poder cumplir con esas expectativas que yo misma me estaba marcando, ¿no? Entonces estamos hablando también de una flexibilidad de horario. Sin embargo, también que el pequeñito sepa o la pequeñita sepa que esta es la secuencia de actividades que tiene que tener. Y entonces empieza a tener una rutina, independientemente de si es el regreso a la educación virtual o el regreso a clases, él va a adaptar internamente que hay un horario, por poner un ejemplo, de 10 a 1 en el que toca
aprender. Y entonces toca dedicarnos a esta pauta de poner atención, de tener la intención de estar con todos mis útiles escolares y también como mamá y papá entender que ese es el horario en el que él va a estar establecido, porque también sucede algo muy curioso, ¿no? Están la familia en casa, pero como está en casa, pues puedes estar trabajando, puedes estar escuchando la clase, puedes estar lavando los platos, puedes estar... No, o sea, también si a algunas ocasiones el ser multitareas nos va a beneficiar, en este caso hablando de la educación escolar, es importante que le demos su espacio, su tiempo, su prioridad como tal. Y en este sentido también favorecería bastante el crear un espacio totalmente diseñado para el aprendizaje de los niños. Hablando, ya decimos, pues ya identifiqué que se distraía, que me pedía más comida. Es muy común en nuestra cultura mexicana, pues que los niños hagan tareas en el comedor, pero generalmente el comedor pues asocia la comida y entonces están los pequeñitos estudiando, trabajando, pero mamá ya voy a comer, mamá quiero unas galletas, mamá quiero esto y entonces favorecemos que se estimule más la necesidad de estar comiendo. Vamos diseñando un espacio totalmente diseñado para el aprendizaje en el que podamos controlar también todos los distractores que puede haber. Ya lo comentábamos tú y yo también en otras charlas, el de, bueno, ahorita estamos en una situación en nuestros consultorios, en un escenario bajo control, pero no podemos quitar el que pase el coche, la basura, el agua, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una charla de adultos que aún así llegan a impactar esos estímulos en nosotros, pues más en una situación de aprendizaje de los pequeñitos, ¿no? Y aquí hablando de un desarrollo normativo, ahora vamos hablando de un desarrollo no típico en el que hay algún déficit de atención, algún trastorno del espectro autista, alguna discapacidad intelectual y que entonces, pues aquí el reto viene triple para los padres, incluso para los docentes. Estaba leyendo un artículo hace poco de que si no ha sido sencillo para los maestros de una educación regular, ha sido aún más complejos para los maestros y maestras que se dedican a la educación específicamente de niños que tienen trastornos del neurodesarrollo. Entonces, también favorecer esta parte de su propio espacio disminuyendo distractores. Otra cosa que pueden hacer los padres es empezar a familiarizarse con todas estas herramientas virtuales. En ocasiones me ha tocado con mamás y papás, por poner un ejemplo, la plataforma de video que estamos usando ahorita, sin hacerle promoción, pero los papás me dicen, es que no sé cómo se usa, no sé cómo picarle, no sé cómo hacer que mi hijo tenga un buen audio, no sé cómo compartir trabajos para que él esté interactuando con otros. Entonces, ahorita se vale el, oye amiga, amigo, ¿me ayudas? Voy a investigar con esta plataforma. Y así como lo hacen los pequeñitos de que le empiezan a picar a todo, lo mismo con papás, ¿no? Y no hablando solamente de estas herramientas de videollamadas, sino de todas las herramientas educativas que ya nos hemos mencionado anteriormente y que también favorecen el aprendizaje. Estar utilizando todos estos también apps que nos permiten compartir información de forma instantánea, cuáles sí nos permiten hacerlo de forma inmediata, ¿no? Porque así es como vamos a estar en comunicación con compañeros, con docentes, con el equipo pedagógico, ¿no? Algo más que pueda ayudar a los papás, digo, se me vienen a la mente muchas estrategias y creo que esta es la parte interesante para los padres y madres, buscar actividades complementarias. Poniendo un ejemplo, le dejaron las fracciones al pequeñito, ¿no? Un tema que suele ser bastante complejo y bueno, que no a todos se les facilita las matemáticas, pero no las está comprendiendo en papel y lápiz. Bueno, entonces nos vamos a la cocina y vamos a preparar una receta de hot cakes, algo que es muy común, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar las fracciones, pero eran actividades de la vida diaria, los involucramos en experimentos, buscamos videos complementarios y bueno, que realmente, hablándolo como psicólogas que nos dedicamos también a esta parte de la educación, sabemos que realmente este es el aprendizaje significativo, ¿no? Cuando logran trasladar todo eso que hay en papel y lápiz a la vida diaria y que realmente ese es el objetivo de la educación. Entonces, pues vamos trabajándolo de una herramienta diferente que no sea la situación cuadrada de papel y lápiz. También algo que les puede favorecer es,
Organizar primero las tareas más complejas y después las tareas más sencillas. Cuando los pequeñitos empiezan a hacer estos trabajos, aun y cuando sea este estira y afloja para ya ponerse a hacer tareas, la mayor cantidad de motivación y de atención es en los primeros momentos en el que se empieza a realizar la actividad. Entonces, aquí lo más adecuado es primero las tareas que más se le dificultan y después las tareas más sencillas. Además, una vez que ya ha logrado lo más complejo, se motiva porque tuvo un logro en algo que se le dificultaba demasiado y bueno, lo que ya es más sencillo, lo termina así y entonces ya viene la motivación de, ya terminé, me puedo ir a jugar, ¿no? Aquí también otro de los puntos, y ya lo he platicado en otras charlas, la importancia de tener una comunicación directa con el equipo psicopedagógico, con el maestro, la maestra, coordinadores, directores, etc. ¿Por qué? Porque ahorita es un trabajo en equipo y es esta modalidad de educación nos vino a poner a reto a todos. Y entonces, como es algo nuevo y como todos nos estamos adaptando, a pesar de que ya se están haciendo primeros estudios, qué beneficia, qué no beneficia, aún estamos en una etapa experimental. ¿Y esto qué dice? Pues que vamos a ir a ensayo y error. Y ensayo y error con cada uno de los pequeñitos. Entonces, esta comunicación directa de qué se espera lograr, de si lo está logrando o no, cómo le hago, nos va a favorecer que realmente haya este apoyo para el pequeñito. Algo que también podemos beneficiarnos muchísimo y recomendaron en las escuelas en el último ciclo escolar lo empezaron a poner, lo que se conoce como pausas activas, en el que tenían un periodo de aprendizaje, venía una actividad de descanso, de ejercicio, de baile. Lo mismo podemos hacer en casa. Él ya estuvo 1 hora en videollamada y aparte que es muchísimo más cansado estar trabajando de esta forma virtual. Bueno, entonces te doy 5 o 10 minutos de una pausa activa. No quiere decir que el niño o la niña se vaya a ir a jugar. 1 hora de descanso. No, ahí sí ya desmotivamos el aprendizaje, pero 5 o 10 minutos favorece que el pequeñito esté listo otra vez para poner atención. Y bueno, si estamos hablando de una mamá y un papá que aparte también está haciendo home office, lo pueden aprovechar entre los dos y ya es un desestrés para ambos, ¿no? Sí. Y hablando de estos niveles de estrés, pues también cuidar el estado emocional del pequeñito. Si ya lo estamos viendo irritable, enojado, frustrado, se vale acercarnos y decir, ¿qué te sucede? ¿Cómo te sientes? ¿Qué podemos hacer? Aunque no haya una solución inmediata, acompañarlo en la emoción que está presentando para posteriormente empezar a encontrar soluciones juntos, ¿no? Lo hablabas en un momento. Es un reto para todos, es un ensayo y error para todos. Entonces, a lo mejor, en primer momento viene este tope, el de ya no sé qué hacer, pero bueno, ahorita la ventaja es que podemos apoyarnos en otros expertos. Y en esta situación de apoyarnos en otros expertos, pues también se vale acudir con neurólogos, con nosotros que somos psicólogos y expertos en esta parte, o incluso pedagogos, y decir, creo que está sucediendo algo, probablemente necesitemos una valoración neuropsicológica o psicopedagógica para detectar si es una situación de meramente un problema de aprendizaje o es una situación emocional o es ambas. Pero bueno, desde ahí detectamos ya necesidades y podemos dar un plan de tratamiento muy específico para este chiquito. Y aquí pues ya creo que la última herramienta que se me ocurre en cuanto a beneficiar los padres la salud mental de sus hijos sería el acompañamiento terapéutico, para que esta situación que yo no logro tener las herramientas para apoyarlo emocionalmente o en el sentido de aprendizaje, bueno, entonces busco quién sí nos puede auxiliar a los dos. Y también esto viene a ser un descanso para mí como mamá, papá, de baja mi nivel de ansiedad, baja mi nivel de estrés. Pero qué interesante, ¿no? El poder reconocer. Y ahorita justo con esto último que dijiste, voy a pasar a la última pregunta, pero antes quiero que platiquemos un poquito más a detalle, Cintia. Bueno, sé que ya en Neurosináptica, bueno, a menos que tú me corrijas, trabajan mucho más esta parte de la infancia, ¿sí? Y a lo mejor la preadolescencia. Pero ¿qué pasa? Porque, bueno, tú y yo, por ahí Perla y Olga también nos dedicamos a la docencia en nivel medio superior y superior, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede visualizar el impacto en mamá y papá, ¿no? Que tienen hijos e hijas preadolescentes o adolescentes? Porque viene a lo mejor esta parte de la autonomía, ¿no?
Yo, chico de preparatoria, ya preparo, instalo mi computadora, ya conozco las apps que la maestra Cintia nos dijo, ya conozco todo y yo sé hacer todo perfecto, ¿no? Entonces, sí sigue habiendo, ¿tú consideras que sigue habiendo una responsabilidad de mamá y papá y a lo mejor qué impacto psicológico se podría visualizar en estas edades? Sigue habiendo una necesidad de supervisión, incluso hablando en la etapa adolescencia, sí es esta parte de soy independiente porque ya sé hacer muchas cosas, pero todavía en ocasiones detectamos en los adolescentes estas necesidades de acompañamiento de los padres, pero viene en un mensaje muy ambivalente, ¿no? Que incluso los padres dicen, pues no sé, por un momento está súper cariñoso y al otro ya ni me escucha, ya no me hace caso. Y entonces empieza a mermar la relación de comunicación. ¿Qué impacto tienen los padres? Si bien pueden descansar un poquito en la preocupación de decir, mi hijo por sí solo va a poder acceder a toda la situación de educación virtual, también viene la preocupación de, bueno, ¿y qué va a suceder realmente con su aprendizaje? ¿Si está aprendiendo o no? Vamos a suponer una etapa en la que ya se termina el nivel preparatoria, vamos a nivel superior. ¿Va a poder quedar en listas? Sí va a poder desempeñar la carrera que está haciendo, sí realmente está adquiriendo las habilidades y las capacidades y los conocimientos que se requieren para la profesión que él eligió. Y aquí también viene otra, pues, triste realidad, o en ocasiones no tan triste porque nos empieza a preparar para la vida, pero al verlo ya en una etapa adolescente y de mayor autonomía y habiendo carencias económicas en casa, es únete también a esta parte de trabajo, o incluso en algunos padres es, híjole, vamos a tener que desertar de la escuela precisamente porque la situación económica ya no nos permite seguir brindándote este apoyo en el contexto educativo. Entonces, hablando a nivel superior, las preocupaciones ya son más compartidas en cuanto a lo que sucede en el hogar. Esto no quiere decir que no haya altos niveles de estrés ni de ansiedad en los padres, más bien va más orientado al qué necesitamos como entorno familiar, que a un sentido de, ¿y ahora cómo te proporciono las herramientas para que tú te eduques, ¿no? Porque se espera que el chico ya lo haga de forma independiente. Y hablando en ese sentido, sí hemos tenido aquí valoraciones neuropsicológicas en adolescentes, en el que ciertamente decimos 15, 16 años, 17 años, y no se habían detectado problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Y veíamos, o sea, nos regresamos al historial académico y vemos cómo este adolescente venía acarreando todos estos problemas de aprendizaje y no se detectaron hasta ahorita que ya llegamos a una etapa en la que el reto es mucho mayor cognitivamente y no lo están logrando, ¿no? Y entonces dicen mamá, papá, pues es que no sé con qué promedio voy a terminar la preparatoria y no sé si la voy a terminar. Exactamente, y no sé si va a quedar en listas para estudiar, ¿no? Y vuelve a ser esta situación en el sentido de o estudia o trabaja, que generalmente son los escenarios que se les plantean, ¿no? Y ahora con este estudio y trabaja, híjole, como mamá y como papá, ¿qué le digo, no? Porque tampoco es como de ya salte y vete a trabajar, ¿no? Porque sabemos que también hay una situación que vivimos actualmente que, bueno, no nos permite, ¿no? Lanzarnos así como quizás con anterioridad podíamos hacerlo. Lánzate y ve a buscar un trabajo, lánzate y ve y haz algo laboralmente hablando, sino que ahora tenemos que cuidar también esa parte, muy, muy interesante. De hecho, yo te comparto hace poco también una exalumna me decía, estoy en este proceso de mi examen de admisión a la universidad va a ser virtual, me aviento el semestre primero en línea, ¿sí? Como la parte introductoria, me espero, me doy de qué hago, ¿no? Y entonces sí, estoy de acuerdo contigo, claro que los papás y las mamás tienen una influencia o un impacto en esta cuestión. Ok, vamos con la última pregunta y yo creo que aquí mamás, papás, pongan mucha atención porque les puede servir muchísimo. Yo, como mamá y papá, Cintia, ya detecté todo lo que me dices, ¿sí? Ya detecté que tengo que tener un espacio para mi niño, para mi niña, para mi adolescente, con todas las herramientas, ya detecté que tengo que cuidar horarios, ya detecté que puedo implementar estrategias, ya detecté un montón, todo lo que nos acabas de decir, ¿sí? Pero todavía sigue habiendo algunas cuestiones psicológicas que impactan en mí y que evidentemente impactan en la educación de mis hijos y pues en mis labores, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Particularmente mamá, papá, ¿qué puedo hacer? Ahí la principal pauta es, ya lo detecté en todos, ya lo estoy detectando en mí. La primer consigna es,
cuidarme a mí mismo o mí misma. Y entonces en este sentido yo ya detecté todas estas emociones que me están desbordando por X, Y, Z situación. Y el primer paso y una de las sugerencias que les voy a dar es, vamos acudiendo a un proceso psicológico, vamos compartiendo esta sintomatología que hay para encontrar soluciones junto con un experto. Y en ocasiones, también creo que lo platicábamos en otras charlas, o Perla y Olga lo comentaban entre ellas, incluso vemos memes en las redes sociales de que la mamá, el papá está hasta full y llega y se encierra en su recámara, ¿no? Y son mis 5 minutos, 10 minutos para mí. Realmente es sumamente agradable tener un espacio para ti solo, ya hablando del ambiente terapéutico, 1 hora para ti solo en el que te escuchas, en el que expresas cómo te sientes, en el que la otra persona viene a ser un colchón para que te recargues y entonces puedas descansar y decir, bueno, ya hay alguien conmigo. Todavía no se soluciona, los problemas siguen estando aquí, pero al menos ya no estoy solo, ya hay un acompañamiento terapéutico, ya sé que si en algún momento estoy al borde de la crisis de irritabilidad, de ansiedad, tomo mi teléfono y contacto a mi terapeuta para tener este apoyo, ¿no? Entonces, esta sería mi principal recomendación, totalmente estar cuidando de nuestro estado emocional y psicológico y entonces tocar la puerta y pedir ese acompañamiento. No necesariamente tenemos que tener un trastorno mental para hacerlo. Podemos tener estos altibajos emocionales que todos y todas tenemos y aún así decir, quiero acompañarme, quiero recargarme. Ahora también tocábamos un punto en cuanto a los tiempos y creo que cuando somos mamás, papás, es la parte más complicada en el que tengo que coordinar el hogar, el trabajo, el ocio, la recreación, los tiempos de descanso, X, Y, Z actividades. Hay que respetar también a nosotros mismos y mismas esos horarios. Si de 7 a 8 va a ser el desayuno, de 7 a 8 es el desayuno porque a las 9 entro a mi home office y entonces de 9 a 1 me dedico totalmente a eso. Y entiendo y suena muy atractivo esta parte de ser multitareas y de que mientras estoy contestándole al jefe, voy y preparo la comida y voy y pongo la lavadora, etc. Sin embargo, en ocasiones se puede facilitar, pero en ocasiones viene a interrumpirnos más el ritmo de trabajo porque nuestra atención se divide ya no en una actividad, en 10 actividades que me pueden desgastar. ¿No? Entonces, fíjate que sí es cierto, perdón que te interrumpa, pero no, yo con pandemia o sin pandemia, yo solía hacer esto, o sea, me sentaba a trabajar, pon tú, decía 1 hora, ¿no? En la computadora, pero en esa hora yo iba y ponía las cosas en la lavadora, iba y lavaba un plato, iba y así, ¿no? Y entonces yo sentía que esa hora no era funcional para mí, porque sentía que hacía un poco de todo, pero no concretaba ninguna actividad. Entonces creo que esa parte perfectamente encajaría con esto que estamos comentando y una manera de trabajarlo como mamá y como papá. Sí, y dices, es que ya pasó 1 hora y no he hecho nada. ¿Por qué? Porque en ese mismo ciclo la lavadora apenas está terminando su ciclo de lavado, porque mi trabajo se quedó a media redacción y entonces recuerdo esa estrategia que les decía en un inicio con los niños, hacer las tareas más complejas al inicio. Cuando yo ya termino una tarea más compleja, me motivo para hacerlas más sencillas. Entonces, no viene este nivel de recompensa de decir, ya terminé, ya logré algo, más bien viene el nivel de frustración y es, no he logrado nada, aunque los trastes ya estén limpios, ¿no? Pero es, no he terminado nada. Y también respetando estos tiempos, ¿no? Me pasó justo la semana pasada, compartiendo un poquito de mi vida, yo estaba trabajando en el celular, estaba contestándole a uno de mis pacientes y llega mi mamá y me dice, es que ¿por qué no has limpiado esto? Es que también está desacomodado esto, es que esto, espérame, es que estoy en mi hora de trabajo. O sea, y es entendible que no estoy en la escuela, no estoy en mi consultorio, sin embargo estoy en mi hora de trabajo y toda mi atención lo requiere esta situación, y más porque en ese momento estaba con un paciente, ¿no? Entonces estaba brindando este acompañamiento y es pues el respeto a estos tiempos que hay como tal. Y así como respeto las otras actividades de trabajo, de limpieza, también hay que respetar los tiempos de ocio. Y así a lo mejor podemos decir, es que está ahí el bote lleno de ropa, pero ya necesito 1 hora de descanso, hablando de las pausas que necesitábamos del punto anterior. Bueno, para mí mi hora de descanso es leer, para mí mi hora de descanso implica
ver una película, mi hora de descanso implica simplemente estar acostada en la cama y no hacer nada. Bueno, se vale que identifiquen cuáles son estas situaciones de descanso que les favorecen estar totalmente en calma y llevarlas a cabo. Y no sentirse mal porque también de repente en redes sociales surgió este boom, ¿no? En el de, es que si no lees un libro, no eres productivo. Es que si no logras emprender un negocio, conocerte a ti mismo, hacer limpieza total del closet, no pasa nada. Estamos en una situación en la que vamos a tomar aquellos elementos que realmente me favorezcan la salud mental, el estado emocional. ¿Por qué? Porque somos unas personas y porque estamos rodeados de una situación en la que las demás personas también están viviendo su lucha constante por adaptarse a la situación actual. Y así como mis emociones tienen un impacto en ellas, las emociones de todas estas personas tienen un impacto en mí. Y teniendo todos un estado de comunicación asertiva de emociones, pues vamos a favorecer que podamos continuar con un ritmo de vida más estable, más equilibrado. Claro que suena muy bonito, muy utópico y a lo mejor las mamás y papás me pueden decir, ajá, sí, Cintia, puedo llevar a cabo todas tus recomendaciones, pero realmente es una situación complicada el estar comunicándonos de esta forma. Sí, sí lo es. Y es una cuestión que tenemos que practicar todo el tiempo. Y si en algún momento nos salimos de control, bueno, pues también aprendemos cómo nos salimos de control y a volvernos a regular. No pasa nada tampoco, o no es nada malo el aprender de estas crisis que a veces se nos presentan. También otra de las recomendaciones es buscar a las redes de apoyo. Ahorita la misma situación ha hecho que como madres y padres nos desliguemos un poquito de estos grupos de apoyo. Hace poco leía un artículo sobre mamás primerizas, que generalmente lo que se suele hacer es acompañarnos de otras mamás que han ido aprendiendo de este proceso de lactancia, de cargar al bebé, de identificar si tiene dolores, etcétera. Y este acompañamiento y esta empatía de saber, están viviendo la misma situación que yo o la vivieron y me ayuda a encontrar soluciones con ellos. Bueno, leí en este artículo que ahora lo que se está haciendo es precisamente desligarse de esos grupos de apoyo, ¿no? Y entonces mamás y papás se empiezan a quedar sin aquellas personas colchón que pueden ayudarle a solucionar problemas o como lo decía en un inicio, simplemente al decir, híjole, estoy cansadísimo, por favor nada más hazme compañía y me quiero recargar aquí, ¿no? Entonces es importante volver a retomar estos grupos de apoyo, ya sea por videollamadas, por textos, por videos, a lo mejor es necesario de forma presencial y tú te pones en esa esquina y yo me pongo en esta esquina y de esa forma estamos platicando para favorecer esta sana distancia, pero el punto es volver a los grupos de apoyo, a estas redes que nos van a permitir también liberar nuestras emociones, pensamientos y encontrar soluciones junto con ellas. Otra parte también, repartir responsabilidades. Si estamos hablando de que en el hogar, porque muchas de las familias así son, es mamá o papá y el hijo, pues nos toca repartirnos responsabilidades. A lo mejor en el caso de los niños más pequeñitos, pues les va a tocar responsabilidades pequeñitas que ellos pueden realizar, pero saber que todo el trabajo que hay en el hogar pues les corresponde a todos, ¿no? Desde sacar la basura, tender la cama, acomodar la mesa, hablando por situaciones más pequeñas, hasta las responsabilidades que ya serían pues más grandes, que en este caso si está mamá y papá, pues qué genial porque se comparten responsabilidades entre adultos, pero es importante también involucrar a los hijos. Y creo que otra de las últimas pautas de recomendación, tanto para madres como para padres, técnicas de relajación. Aprender a respirar de forma adecuada, aprender a relajar nuestros músculos, favorecer esta meditación y este descanso total. Vuelvo a lo mismo, mamás y papás me van a decir, ajá, ¿cómo me relajo? Si tengo al chiquillo de 5 años afuera en la sala gritando, bueno, recurrimos entonces a las redes de apoyo, empezamos a organizar este tiempo o incluso va a ser mi momento de estar bajo la regadera, me pongo la música que yo sé que me relajo y busco estos espacios de relajación, pues para poder estar en tranquilidad, ¿no? Fíjate que yo creo que además de haberles proporcionado estrategias de implementación, Cintia, les acabas de dar un gran alivio, ¿sí? Mamás y papás. Esta parte de se puede y se vale.
¿no? Se vale darme espacios, se vale decir aquí, pausa, se vale decir, a ver, trabajo tranquilo, a ver, hijos, a ver, marido, esposa, casa, todo, se vale, ¿no? Puedo ser una supermamá o un superpapá, pero también se vale darme los espacios, pues, para cuidar la parte emocional, psicológica y todo lo que implica la salud mental, ¿no? Porque yo por ahí leí una frase que compartía una colega que hace referencia justamente a los estilos de crianza, ¿no? Cómo es que los hijos y las hijas prefieren tener madres y padres felices, contentos, ¿sí? Que estén orgullosos y satisfechos de lo que hacen día a día, que tenerlos juntos en casa y nada más, ¿no? O sea, va más allá de solo estar en la casa, porque bueno, ahora con esto de la pandemia creo que pues todos y todas hemos estado ya como más, a lo mejor de lo que quisiéramos, ¿verdad? Con la familia como tal reunida, pero trabajar en esa parte es muy importante. Perfecto, Cintia, muchísimas gracias. Por aquí se va a quedar ya el video para que lo vayan viendo, para que vayan poniendo preguntas, iremos contestando a sus dudas. Cintia, me gustaría que pudieras cerrar con alguna reflexión, un resumen, una conclusión. ¿Cómo podemos cerrar este tema que implica el impacto psicológico en madres y padres ahora con esta modalidad de la educación virtual? Bueno, vamos concluyendo con todo lo que hablamos desde el inicio. Este viene a ser un factor de estrés que nos va a sumar a todas las situaciones que ya teníamos. ¿Cómo podemos mermar estos estados de estrés y más bien favorecer esta salud mental? Cuidándonos a nosotros mismos como personas, siendo mamá, papá, pero primero una persona responsable de su estado emocional, de su estado psicológico, que a la par va a transmitir ese aprendizaje al niño para que él mismo o ella misma aprenda a hacerse cargo de su estado emocional y entonces podamos tener mayor armonía en casa, ¿no? También ya lo hablamos, no se asusten, es totalmente esperado que en ocasiones no haya armonía, porque también el caos a veces es necesario para volver a crear nuevas soluciones, para reorganizarnos y entonces hacer las cosas de una forma diferente. Ya, ok, perfecto. Entonces ahí tenemos las estrategias, tenemos las recomendaciones. Cintia, quiero preguntarte, bueno, al inicio decíamos que ya es la cuarta y casi la última charla. Quiero preguntarte si en Neurosináptica trabajan este acompañamiento del cual tú recomendabas o tú proponías a manera de estrategia en línea, o si también estas pruebas que realizan ustedes a pequeñitos y pequeñitas las están trabajando actualmente en línea, bueno, para que el público quien a lo mejor tuvo el primer impacto de nuestros centros de manera virtual también conozca si se pueden acercar a Neurosináptica por medio de esta modalidad virtual. Sí, mira, ahorita estamos ofreciendo tanto el acercamiento presencial como virtual. ¿De qué va a depender de que podamos hacer esta evaluación? Ya sea, generalmente se pide que sea presencial porque hay mil y un elementos que observar en cuanto al lenguaje no corporal, al lenguaje corporal, más bien lenguaje no verbal, se me confundían las ideas, y que suman a la parte de diagnóstico. Entonces, la primera cita sí puede ser virtual, detectamos cuáles son las problemáticas, establecemos el plan de valoración y entonces proponemos cómo se llevaría a cabo. Esta es la parte pues, neuropsicológica, psicopedagógica que trabajamos aquí en Neurosináptica. Me gustaría saber cómo lo trabajan ustedes en CAI, si ustedes sí tienen esta opción virtual o también es presencial. Es de manera muy similar. Mira, como acá trabajamos desde nivel preescolar hasta nivel universitario, lo que comentábamos ahorita, comúnmente preescolar primaria sí preferimos hacerlo de manera más presencial, aunque te soy bien sincera, ahorita el Centro de Acompañamiento Integral ha preferido hacerlo de manera virtual justo para abonar a esto que mencionabas, ¿no? Eliminar o disminuir esa preocupación de si voy, si salgo a la calle, si saco al niño o a la niña. Entonces lo hemos implementado de manera virtual. Y el acompañamiento o las asesorías académicas en nivel medio, nivel superior, sí son totalmente virtuales. Creo que ya también lo mencionábamos, ¿no? Los chicos y las chicas de esta edad, pues ya tienen un poquito más de contacto rápido y eficaz a estos medios y han funcionado muy bien. Pero bueno, si el público que nos ve, nos escucha, está interesado, quiere saber más al respecto, sigan la página en Facebook, en Instagram, Neurosináptica y Centro de Acompañamiento Integral, también en Facebook y en Instagram. No les queremos adelantar nada, Cintia y yo, pero les tenemos una pequeña sorpresa, Neurosináptica y CAI. Entonces, bueno, esperemos que pronto puedan vernos, escucharnos para esta sorpresa. ¿Verdad, Cintia?
Así es, pues seguimos colaborando para beneficiarlos y pues bueno, los esperamos en nuestra próxima charla sorpresa para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Fer. Muchísimas gracias, Cintia. Nos vemos. Bye. Bye. Igualmente. Bye.